Hitler estaba completamente centrado en expandirse y en reparar las injusticias que a su entender se habían cometido con Alemania. Desde 1918, las mentes militares más brillantes de Alemania habían llevado a cabo un análisis sobre la Primera Guerra Mundial. Alemania estaba decidida a no tener que volver a ponerse de rodillas en una guerra moderna. En 1939, el fantasma de la guerra se cernía sobre la región polaca. Hitler sabía que si posponía más sus planes, los enemigos de Alemania podrían ser demasiado fuertes para ella. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas atacaron Polonia. Adolfo Hitler estaba a punto de sumir a Europa en muchos años de barbarie y caos. Todo esto fue posible gracias a la brillante Guerra Relámpago. Los ataques de la Luftwaffe precedieron a la invasión. La tarea de las fuerzas aéreas germanas que entraron en Polonia por delante de los principales ejércitos era destruir las fuerzas aéreas polacas para atacar posteriormente con artillería a las terrestres. A la cabeza de los ataques aéreos se encontraban los Stukas, sobrevolaban las líneas enemigas y hundían moralmente al adversario. En un esfuerzo por mantener un frente débil y excesivamente amplio de 2.000 kilómetros, los polacos lucharon con valentía, pero frente a la inigualable eficiencia militar de los invasores, la resistencia no tardaría en caer. Alemania se fijó entonces en Noruega y Dinamarca, países neutrales. No obstante, su importancia pronto quedó patente cuando Adolfo Hitler se dio cuenta de que una fuerza aliada podría cortar fácilmente la llegada de suministros de hierro desde Suiza. El 7 de abril de 1940, las fuerzas alemanas se lanzaron a la invasión de Dinamarca y Noruega, por tierra, mar y aire, para garantizar a estos países lo que eufemísticamente denominaron la protección del Tercer Reich. A Dinamarca no le quedaba más elección que aceptar un ultimátum, por lo que poco después, el 9 de abril de 1940, se rindió a su poderoso vecino. Aunque las fuerzas alemanas le superaban con creces, los noruegos siguieron ofreciendo toda la resistencia que pudieron, hasta que inevitablemente se declaró un alto al fuego, que entró en vigor el 11 de junio de 1940. Los éxitos cosechados con las conquistas militares de Dinamarca y Noruega hicieron crecer el orgullo de Adolfo Hitler, su agresividad y su vanidad, hasta costos impensables. Ya podía comenzar el experimento a gran escala con las tácticas de la Guerra Relámpago, que conducirían a la caída de la otrora todopoderosa Francia. Heinz tenía una visión muy clara de la fuerza que quería crear. Sus tanques se concentrarían en divisiones acorazadas en vez de grupos dispersos y poco numerosos. Serían la vanguardia de la única formación militar de gran tamaño en la que también habría tropas aéreas, artillería e infantería mecanizada. A través de los Países Bajos y Bélgica se lanzó una ofensiva sorpresa para llevar a las fuerzas aliadas hacia el norte y alejarlas así de las oposiciones defensivas que se encontraban atrincheradas en Francia. Entonces, una poderosa concentración de artillería alemana se abrió paso a través de la región de las Ardenas, puesto que no había una verdadera oposición. Este brazo del ataque penetró en Francia, dividiendo en dos a los ejércitos aliados. La Luftwaffe desplegó devastadores ataques con bombas sobre objetivos clave de los Países Bajos. Sus aviones llegaban desde el mar para así confundir a las fuerzas aéreas holandesas. El 20 de mayo, Heinz llegó a Mainz. Así quedó seccionada la única línea que comunicaba a las fuerzas aliadas del norte con las del sur. El 24 de mayo de 1940, Adolfo Hitler dio una de las órdenes más polémicas de la guerra. Durante 2 días, los tanques permanecerían parados, mientras que la Luftwaffe trataría de acabar el trabajo. El 20 de junio, después de 6 semanas de guerra, Francia accedió a firmar un degradante armisticio. Adolfo Hitler estaba encantado por la increíble reivindicación de los métodos de la Guerra Relámpago. En 1940, las divisiones alemanas comenzaron a pasar a Polonia
Durante el resto del año, en el frente siguieron concentrándose tropas sin descanso, y a menudo se agrupaban las fuerzas para disminuir su número. Adolfo Hitler había decidido invadir la Unión Soviética. La concentración militar sin precedentes a lo largo de las fronteras alemanas era cada vez mayor. Firmemente arraigada en la ideología nacionalista, se encontraba la convicción de que el destino de la nueva Alemania se encontraba en el este. Una vez más, Adolfo Hitler necesitaba una guerra rápida. Su instinto le decía que Alemania jamás sería tan poderosa como entonces, y en caso de demorarse, aunque solo fuera un año, las masas que con tanto fervor le aclamaban podrían no estar dispuestas a seguirle a una aventura tan peligrosa. Al final, a las 3 de la madrugada del 22 de junio de 1941, la palabra clave Turner comenzó a transmitirse por las líneas de cable y arrancaba la Operación Barbarroja. Millones de hombres esperaban dispuestos para iniciar la batalla. Las zonas situadas a lo largo de la frontera rusa vibraban con el retumbar de la artillería que ahí estaba concentrada. Las fuerzas alemanas estaban dispuestas en 3 grupos militares. El que se encontraba más arriba puso rumbo al norte. Su objetivo final era llegar a Leningrado. Otro se movió bruscamente hacia el sur, hacia Ucrania. Heinz estaba con la principal ofensiva germana en el centro del grupo militar. Sus objetivos eran Smolensk y más allá, en el corazón de Rusia, Moscú. Adolfo Hitler vacilaba tras fracasar en su intento de aniquilar al Ejército Rojo. Decidió dedicarse a asegurar el botín obtenido durante los enfrentamientos, conservar los pozos petrolíferos de Ucrania. Para consternación de Heinz, le impidieron llegar rápido y con las fuerzas a Moscú, cuya caída en manos alemanas habría sido un duro golpe psicológico para los rusos. Le ordenaron, en cambio, dirigirse al sur, a Ucrania. Los primeros hielos trajeron consigo una breve tregua. Las temperaturas siguieron descendiendo y los soldados alemanes comenzaron a pagar cara la arrogancia de no admitir nada que no fuera una campaña rápida y decisiva. Pocos hombres vestían algo más que prendas de verano y muchos murieron congelados, víctimas de una terrible agonía. La maquinaria y las armas alemanas no habían sido diseñadas para funcionar en condiciones tan extremas. Los motores se agarrotaban, las orugas de los tanques se partían y la comunicación no funcionaba. La ferocidad de esta guerra superaba con creces a pasadas experiencias de la mayoría de los soldados alemanes, pero haciendo un increíble esfuerzo siguieron avanzando, aunque a duras penas. Fue un intento desesperado, ya que en diciembre no tuvieron más remedio que detenerse. Ante sí, las unidades no podían verse a lo lejos, las cúpulas de Kremlin, pero era como si encontraran a miles de kilómetros de distancia. Las divisiones acorazadas alemanas quedaron destrozadas,